Buenas noches, Janet, ¿me escuchas? Hola, buenas noches, asesor. Sí, sí se escucha bien. Ok. La presentación que está disponible, ¿sí la puedes ver? Sí, Ahí voy. Ok, pues vamos a dar inicio. Esperemos que ahorita se vayan uniendo los demás. Esta semana prácticamente la actividad integradora 4 está muy sencilla, pues comparada con la actividad integradora 3. La ley de Ohm, pues ya la vimos en la semana 2. Para la actividad integradora 2, pues vimos lo que es la ley de Ohm. Pues la ley de Ohm tiene pues la I, que es la intensidad de corriente, la V, que es el voltaje, y la R, que es la resistencia. La ley de Joules nos habla de que nosotros tenemos que encontrar el calor que genera cualquier aparato eléctrico, ¿sí? Ya sea la luz, ya sea un foco, eh, genera lo que es un calor. Y si nos damos cuenta, aquí dice que tiene la I. La I es intensidad de corriente. Esta I es la misma que se utiliza en la ley de Ohm. Entonces la I, pues ya sabemos que la unidad de medida de la intensidad de corriente, pues es amper. La R, que la ley de Ohm, la R es resistencia y la unidad de medida son los ohms. Entonces nosotros ya conocemos estas dos variables, ya las conocemos. La I, que es intensidad de corriente y es amper, y la R, que es resistencia, es ohms. Y aquí el tiempo, ¿sí? El tiempo es cuánto tiempo tiene que transcurrir dependiendo, eso nos los va a dar la actividad integradora. Pero el tiempo, ahorita les quiero explicar la parte del tiempo, ahorita cuando ya veamos la fórmula en sí. Entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de la semana 2. La ley de Joule. La ley de Joule muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que la corriente existe. Pues esta ley lleva el nombre del físico británico James Prescott Joule. Joule tiene muchas aplicaciones dentro de nuestro hogar como en nuestra vida laboral. Por ejemplo, la ley de Joule pues permite el funcionamiento de los aparatos industriales, cuales como los aparatos de soldadura, hornos eléctricos para la fundición y la metalurgia, los soldadores de puntos, los soldadores de puntos son muy utilizados en la industria automotriz y en la chapistería y reemplaza con ventaja el sistema de remachado. Dentro de nuestro hogar lo podemos encontrar con las lámparas incandescentes. Cuando se ilumina, cuando el filamento se calienta, está surgiendo el efecto de Joule. De repente, por ejemplo, que estamos cocinando y se nos termina lo que es el gas. Entonces, en el momento que se nos termina el gas, nosotros utilizamos, eh, le llamamos una estufa eléctrica que tiene un filamento que al momento de conectarlo está haciendo la función de joules. Los fusibles eléctricos también se basan en el principio de la ley de Joules. Los calentadores de agua, por ejemplo, yo les decía, yo vivo en el norte del país. Ahorita, bueno, el día de hoy estuvo haciendo un poco de calor, pero en estas fechas de enero, febrero, hasta marzo, el frío pues se siente muy fuerte y en ocasiones pues el boiler se nos termina el gas y no podemos calentar el agua. Entonces, en este caso se utiliza un calentador de agua, que es un fierro que se mete al agua, que lo conectas y el calentamiento de ese fierro pues tiene el efecto de joules. Entonces, si nos damos cuenta, la plancha eléctrica, cocina eléctrica, pues tiene el efecto de Joule. Si nos damos cuenta, la ley de Joules tiene muchas aplicaciones en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Entonces, es algo que siempre utilizamos. Yo les decía
que cuando iniciamos el módulo 12 desconocíamos cómo estas leyes estaban presentes en nuestras vidas y prácticamente estas leyes que estamos revisando en el módulo 12 siempre van a estar presentes en nuestra vida diaria o nuestra vida cotidiana. Esta es la fórmula de la ley de Joules, ¿sí? Q es igual a I al cuadrado por resistencia por tiempo. Aquí el orden no importa, porque por ejemplo, hay una ley de las matemáticas que nos dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Cómo? Si el tiempo, la T la tengo aquí, la I la tengo aquí, la R la tengo aquí, no importa, porque al final la operación nos va a dar, cuando yo hago la operación en la calculadora, pues nos va a dar el resultado, nos va a dar el mismo resultado, no importa el orden, ¿sí? ¿Por qué les digo? Ahorita me voy a ir tantito a la actividad integradora 4. Me voy a ir tantito a la actividad integradora 4. Ok, ahí viene la fórmula que nos está diciendo la actividad. La actividad para ese punto que vamos a empezar a ver nos dice, un efecto del paso de corriente es el que parte de la energía del sistema que transforma el calor y aumenta la temperatura del circuito, lo que da lugar al efecto Joule. Ahora imagina que un foco tiene una resistencia de 25 ohms y consume una corriente de 2 amperes. Calcula el calor que dicho foco puede generar durante una hora. Esta es la fórmula que nos está pidiendo la actividad que nosotros hagamos. Pero si se dan cuenta, aquí primero viene la resistencia, luego viene el tiempo y luego viene la I, que es la intensidad de corriente. Si se dan cuenta, por ejemplo, en mi recurso yo tengo la fórmula acomodada de diferente manera, pero no pasa nada. El resultado nos va a dar exactamente el mismo. Si se dan cuenta, yo inicio con I al cuadrado, luego sigue la resistencia y luego sigue el tiempo. El orden de los factores no altera el producto, ¿sí? La Q, la unidad de medida de la Q, que es el calor disipado por la resistencia, debe de ser joules, ¿sí? Esta es la unidad de medida, joules. La resistencia, como les dije cuando iniciamos la sesión, la resistencia eléctrica es la misma de la ley de Ohms y es la misma de la ley de Watts, que significa que la resistencia es ohms, ohmios. Y este símbolo pues sabemos que es la letra omega. La T es el tiempo que circula la corriente por la resistencia y tiene que estar en segundos. Aquí ya me han estado enviando actividades integradoras 4 y tienen un error, ¿sí? ¿Cómo error? Si la actividad me proporciona el tiempo en minutos o me lo proporciona en horas, yo no puedo utilizar minutos o horas en la fórmula. Si me da minutos, hay que convertir a segundos. Si me lo da en horas, tengo que convertir a segundos. Entonces, tengan mucho cuidado en este aspecto. La fórmula es clara. Aquí me dice que el tiempo que circula la corriente por la resistencia tiene que estar, su unidad de medida son segundos. Entonces, si me lo da en minutos o me lo da en horas, yo tengo que convertir. La I, que es la corriente eléctrica o la intensidad de corriente, su unidad de medida son amperes. La R, que es ohms, y la I, que es intensidad de corriente, que es amper, ya lo hemos visto. Aquí viene una nota donde viene 0.24, que es la constante del efecto Joule. Un Joule es igual a 0.24 calorías. Aquí es muy importante porque es el error que cometen siempre. ¿Cuál es el error? Que para generaciones pasadas, la actividad nos pedía otra fórmula diferente, otra completamente diferente, donde se le agregaba la constante del efecto Joule, que es 0.24. Para la generación de ustedes, la fórmula que tienen que utilizar o es esta, donde no lleva la constante. Sí, ahorita les voy a mostrar cuál era la fórmula que se usaba antes. Esta es la fórmula que viene en los recursos. O utilicen la fórmula que nos proporciona la actividad, porque la secuencia de las letras es diferente, pero al final el resultado es lo mismo, ¿sí? ¿Dudas?
No, todo está claro, muchas gracias. Ok, vamos a empezar entonces con los problemas y vamos a calcular joules. Vamos a calcular el calor. Esta es la fórmula que vamos a utilizar, ¿sí? Dice, lo primero que tengo que hacer, acuérdense, es datos. Para todo siempre pongan datos. Ya cuando tengo datos ya es más fácil encontrar el resultado de lo que nos está pidiendo. Es más fácil usar la fórmula que nosotros queramos buscar. Dice, ¿cuál es primero en datos voy a tener la letra Q, voy a tener la letra I, voy a tener la letra R, voy a tener la letra R y voy a tener la T, que es el tiempo, ¿sí? Ahorita lo convierto. Ok, aquí me dice, ¿cuál es el calor producido por una corriente? ¿Cuál es el calor? ¿Cuál es el calor? Entonces, ¿qué desconozco? La Q, porque la Q es el calor, ¿sí? ¿Cuál es el calor producido por una corriente? Aquí me dice que la corriente, que es la letra I, es de 2 amperes. Entonces, la I son 2 amperes. O amperios, como ustedes quieran. No pasa nada. En una resistencia, aquí dice, una resistencia de 50 ohms. Las resistencias son de 50 ohms durante 4 minutos. Aquí dice que des el resultado en joules y en calorías. Ahorita les explico esa parte. 4 minutos, ¿sí? Ya teniendo yo los datos, pues ya lo único que voy a hacer es aplicar la fórmula y voy a poner Q es igual a I, que es 2 al cuadrado. Ahorita lo voy a hacer más grande y voy a subir ese al cuadrado para que lo puedan ver. Que me va a multiplicar a la resistencia, que son 50 ohms, y que me va a multiplicar a 4 minutos. Ok. ¿Estoy bien o estoy mal? Está mal porque se tiene que pasar los minutos a segundos. Es correcto. Sí, es correcto. Yo no puedo resolver el problema. Si le pongo minutos o le pongo horas, automáticamente el problema lo tengo mal. Sí, esa es la parte que yo quiero que entiendan, porque es el principal error que me han estado cometiendo algunos, donde no ponen la conversión o convierten mal. Un minuto es igual a 60 segundos, ¿sí? ¿Y una hora cuántos segundos son? 3600. Es correcto, Carla, 3600 segundos, ¿sí? ¿Por qué? Porque le ponen 60 y no, un minuto sí es 60 segundos, pero una hora son 3600 segundos, para que al momento de hacer la conversión no se vayan a equivocar. Entonces, 4 minutos, pues lo voy a multiplicar por 60. ¿Y cuánto les da? 240 segundos. 240. ¿Dudas de cómo hacer la conversión de minutos a segundos? Para mí está claro. ¿Para los demás? Sí, También también está todo claro. claro. Ok, hagan esa multiplicación y díganme cuánto les da. Yo ya la resolví. ¿Cuánto da? Me dio 48,000 joules. Ok. Ok, ¿dudas de cómo encontrar ese resultado? Asesor, Dime, Excel. ¿podría volver a explicarlo? Porque me conecté un poquito tarde y no vi el problema. Por favor. ¿Desde datos o desde dónde? Ajá, desde los datos, Ok, por está bien. favor. Porque el que sigue lo van a hacer solos ustedes. Ok, voy a borrar esto.
Acuérdense que cuando vamos a resolver un problema, yo siempre les he dicho, un problema es mucho más fácil si yo conozco cuáles son los datos que tengo. Entonces, coloco una tablita que siempre le voy a llamar datos. Cuando yo sé qué fórmula voy a utilizar, por ejemplo, si voy a esa fórmula es una fórmula de la ley de Joules, yo veo que tiene 4 letras, como Q, tiene I, tiene R y tiene tiempo, ¿sí? Entonces, yo ya coloqué las letras y ahora me voy y empiezo a leer la redacción para saber, para empezar a colocar cuáles son los datos que me está proporcionando el problema. Dice, ¿cuál es el calor? Desde aquí al principio me dice que lo que yo necesito encontrar es el calor. Entonces, ¿qué significa? Que la Q va a ser la incógnita, que es lo que vamos a encontrar. Producido por una corriente de 2 amperes. Acuérdense que la I en algunas ocasiones le van a llamar intensidad de corriente y en algunas ocasiones le vamos a llamar corriente. Pero en el momento que me da 2 amperes, eso lo acomodo en la I. Con una resistencia de 50 ohms. La resistencia es de 50 ohms. Y aquí me dice que durante 4 minutos. Aquí me dice que el tiempo son 4 minutos. Aquí yo le puse 4 minutos porque esos son los datos que me está proporcionando, pero yo no puedo colocar 4 minutos. Cuando yo voy a utilizar la fórmula de la ley de Joules, Excel, yo necesito convertir a segundos. Y un minuto es igual a 60 segundos. Y una hora es igual a 3600 segundos. Entonces, para convertir minutos a segundos, lo multiplico por 60 y me va a dar 240 segundos. ¿Sí? Ahora sí ya tengo todos los datos que yo necesito para poder resolver el problema. Ya lo único que voy a hacer es que la Q, que es lo que no conozco, la I me dice que son 2, pero está elevado al cuadrado, por la resistencia que son 50 ohms, por el tiempo que son 240 segundos. Y si multiplicamos todo esto, este 2 está elevado al cuadrado. Si multiplicamos todo esto, me comentaron que les daba, ¿cuánto les daba? Ya se me olvidó. 48,000. 48,000 joules. 48,000 joules. ¿Por qué joules? Porque el calor se mide en joules. ¿Sí, Ixel? Sí, asesor, gracias. Ok, vamos a ver si es cierto. Dense cuenta, aquí me dice dar el resultado en joules y en calorías. Yo tengo esta conversión, me dice que una caloría es igual a 4186 joules. Entonces yo agarro el dato que acabo de encontrar, que son joules. Esto se los estoy enseñando por si se los pide, porque en generaciones pasadas sí pedía convertir calorías, nos pedía convertir joules a calorías. Sí nos dice que yo tengo 48,000 joules. Aquí prácticamente es una regla de 3 simple, ¿sí? Ahí va. Donde arriba yo tengo 48,000. Lo voy a hacer más grande. Son 48,000 joules. Esto mismo lo voy a copiar. Porque de aquí voy a sacar la regla de 3 simple, ¿sí? Dense cuenta, por ejemplo, yo aquí tengo que una caloría es igual a 4186 joules. Si yo tengo joules arriba, no se puede eliminar joules con joules. Este tiene que estar abajo para yo poderlo eliminar. Entonces aquí lo pongo tal cual. Una caloría
es igual a 4186 joules. 4186 joules, ¿sí? Y esto es una multiplicación de fracciones, que significa que multiplico lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Entonces me queda 48.000 entre 4186. ¿Y cuánto les da esa operación? Dime, Carla. Yo tengo como resultado 11.46. Ok, muy bien, Carla. ¿Los demás? Me dio lo mismo. Ok, y eso sería calorías. ¿Dudas? Todo está claro, gracias. Ok, vamos a pasar a otro problema, pero ese quiero que ustedes lo resuelvan solos. Ok, ahí está. Quiero que lo intenten resolver. ¿Por qué? Porque de repente lo que les dije que nos falta mucho es la manera de cómo interpretamos los problemas y de repente eso es lo que nos falla al momento de nosotros tratar de resolver un problema de la actividad integradora. La primera persona que termine me dice, si no lo pueden resolver no pasa nada, ¿sí? Ahorita lo resuelvo yo. Si alguien termina me dice. Yo ya terminé. ¿Cuánto te da? Me dio 216.000 joules. Ok. ¿Los demás? ¿Les da lo mismo? No, apenas lo estoy haciendo. Sí, La compañera va muy rápido. ya me di cuenta. Ok, está bien. Háganlo y ahorita me dicen. Si no pueden, ahorita lo hacemos. Muy bien, Carla. Ahorita comparamos los resultados para saber si estás bien. Esta actividad realmente está muy sencilla. Yo veo más complicado la actividad integradora 3. La actividad integradora 4 está muy sencilla, nada más. Ahorita les quiero comentar algo, ahorita que terminemos este problema. ¿Sí pudieron o lo resuelvo yo? Déjenlo resuelvo. Acuérdense, lo primero que tengo que hacer son datos. Me voy a traer esto de aquí para ya no copiarlo. Y voy a colocar la parte de datos. Y necesito borrar todo. Acuérdense que hay que borrar todo. Porque los datos son diferentes. Dice una cafetera que calienta agua en un tiempo de 3 minutos. Me dice que el tiempo son 3 minutos. Tiene una resistencia de 12 ohms. Aquí está. Este es tiempo, es de 3 minutos. La resistencia es de 12 ohms.
¿sí? Resistencia 12 ohms, conectada a una fuente de 120 volts. 120 volts. ¿Dónde pongo el voltaje? ¿En la Q o en la I? Dime, Carla. Bueno, justamente por eso fue que yo pues vi que tenía voltaje en vez de los amperes. Y entonces dije, bueno, entonces tengo que utilizar la ley de Ohm para poder saber la intensidad de corriente que necesito, el amperaje. Entonces lo que hice fue utilizar que intensidad es igual a voltaje entre resistencia y lo dividí y ya fue que me dio 10 amperes y ya Ok. fue como hice este eh, eh, como bueno, como resultado para la intensidad de corriente, ajá, Ujú, sí, está cuando bien. yo, sí, ok, Sí. y entonces ya hice mi operación de los 12 ohmios al, por los 180 segundos por los 10 amperes al cuadrado y me dio 216.000 joules. Ok, muy bien, Carla. Aquí a lo que voy es, por ejemplo, yo les dije la otra vez, siempre, a mí me ha tocado de repente que nosotros sabemos que tenemos que colocar todas las letras que vienen en la fórmula, pero de repente les puede dar un dato que no viene en la fórmula, pero que les va a servir para poder resolver el proyecto, la actividad integradora. Por ejemplo, aquí me dice que es voltaje. Y acuérdense que la ley de Ohms tiene la letra V, que es voltaje, y me dice que son 120 volts. ¿Qué significa que yo no puedo resolver este problema? ¿Por qué no lo puedo resolver? Porque yo quiero encontrar Q, pero también desconozco la I, ¿sí? Pero yo puedo calcular la I utilizando esto, que es la ley de Ohms. De repente, por ejemplo, nos pasa mucho que es que nosotros combinamos la ley de Watts y la ley de Ohms. Es algo que se combina muy comúnmente, lo van a estar ustedes combinando en la actividad, ¿sí? Se combina demasiado. Y en este caso, de repente, les puede surgir un problema donde involucren la ley de Joules con la ley de Ohms. No necesariamente así va a venir el problema, nada más quiero que sepan ustedes que puede surgir esta situación. Pues me llevo la I, porque desconozco la I, ¿sí? Desconozco la I y primero voy a calcular I. Yo no puedo utilizar esta fórmula porque desconozco I. Ah, pero el voltaje, ¿cuánto vale? El voltaje vale 120. La resistencia vale 12 ohms. Y si divido 120 entre 12 me da 10 amperes. Ok, ya conozco la I. Entonces, si yo ya conozco la I, ya es mucho más fácil encontrar Q. ¿Sí? Entonces voy a encontrar Q, donde voy a poner Q es igual. Ahora sí, ya conozco la I, que son 10. Acuérdense que es elevado al cuadrado por lo que tengo en la resistencia, que son 12 ohms, acuérdense, ahí tengo 3 minutos. Yo no puedo utilizar 3 minutos. ¿Qué tengo que hacer? Recuerden que 3 minutos lo voy a multiplicar por 60 porque necesito segundos y esto me da 180 segundos, ¿sí? Y luego ya le pongo 180 segundos. ¿Y cuánto les da? Si elevo 10 al cuadrado por 12 por 180.
y me da 216.000 joules. Lo que nos comentaba Carla. Pregunta, dudas de cómo encontrar el calor. Está claro para mí, gracias. Los demás, Janet, Beatriz, Moisés, Jessica, Ixel, Arturo, dudas de cómo encontrar el calor. No, asesor, está claro. Está claro, gracias. Ok. Dense cuenta de algo. Quiero llegar a esta parte, ¿sí? De repente, por ejemplo, yo lo puse en rojo. ¿Por qué lo puse en rojo? Porque este es el principal error que cometen para esta actividad integradora. Yo siempre les he dicho, lamentablemente, ¿por qué caemos en plagio? Porque nos entra la desesperación, que no entendemos, ni siquiera le dan una revisada a la actividad integradora, le dan una revisada, se van a la red, encuentran una actividad y ni siquiera se dan cuenta que hay datos que ya no son iguales, ¿sí? Lo mismo pasa en la actividad integradora 3, el coseno que lo calculamos el día miércoles, el coseno que se utiliza en la ley de cosenos, el valor que se utiliza en la ley de cosenos, hay una manera de encontrarlo, ¿sí? Yo les enseñé cómo lo íbamos a encontrar. Y me están poniendo el dato de generaciones pasadas, ¿sí? Y nada más lo ponen ese dato de generaciones pasadas, pero ni siquiera saben cómo sale ese valor del coseno. Y automáticamente es plagio porque están utilizando datos de generaciones pasadas. Entonces, esta fórmula no se usa, ¿sí? Por eso lo puse en rojo. ¿Por qué lo puse en rojo? Porque esta fórmula se usaba para generaciones pasadas. Antes venía este 0.24, que es el 0.24, es un factor de conversión. Me voy a ir tantito a la actividad integradora, ¿sí? Porque les digo, ¿cómo es posible que no podamos leer? ¿Ya vieron qué fórmula viene ahí? Recuerda utilizar la siguiente fórmula. Q es igual a R por la T, que es el tiempo por intensidad de corriente al cuadrado. ¿En dónde viene 0.24? En ningún lado. En ningún lado. Y yo siempre me pregunto, si no viene, ¿por qué utilizan esa fórmula de 0.24? ¿Sí? Entonces, perdón. Voy a compartir. Ok, entonces, ¿esta fórmula se utiliza o no se utiliza? No se utiliza. No, usted utiliza. Ok, yo espero que ya nadie que me mande actividades integradoras me manden ese valor, porque de repente, les voy a ser sinceros, para la actividad integradora 3 encontré muchos casos y de repente, por ejemplo, se enojan y les digo, no, la intención no es que les afecte y yo siempre les digo, ojo aquí, cuidado aquí. Yo sé que mucha gente no ve las sesiones, o sea, no entra a las sesiones, para empezar no entra a las sesiones y la segunda es que ni siquiera ven las sesiones grabadas. Se les hace más fácil buscar la información en la red y lamentablemente caen en plagio, ¿sí? Ese es el principal problema que yo veo, que ni siquiera nos damos cuenta que los datos ya no son iguales. Esa fórmula sí se usaba, lo usábamos para generaciones pasadas. Para generaciones pasadas nos pedía más cosas. Para ustedes se puso la actividad mucho más fácil. La actividad está más fácil que generaciones pasadas, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros cuando cometen plagio. ¿Dudas? No, muchas gracias. Ok. Dense cuenta aquí. Ese es un problema que quiero que me resuelvan. En los datos me dice que la resistencia tiene un signo de interrogación. Cuando la resistencia tiene un signo de interrogación, ustedes tienen que encontrar ese valor, ¿sí? Me dice que tengo 120 voltios y la potencia es de 40 watts.
quiero que me calculen la resistencia cuando se conecta a una línea de 127 volts. Esto ya lo hicimos con la plancha de Doña Mago, que es la actividad integradora 2. Sí, es muy parecido. Si alguien encuentra el resultado, me dice. Dime, Carla. Ok, yo utilicé la fórmula que nos enseñó que era resistencia igual a voltaje al cuadrado entre potencia y me dio como resultado 360 ohmios. Ok. Ahorita lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a calcular primero la intensidad de corriente. Me voy a traer la fórmula esta, de la ley de Ohms. ¿Sí? Cuando me pide calcular resistencia, pues esta es la fórmula correcta. ¿Sí? Pero yo desconozco I. En los datos, si yo busco, no tengo I. Entonces, para calcular I, yo tengo la ley de Watts, ¿sí? La ley de Watts viene potencia, ¿sí? La ley de Watts viene potencia. Entonces, yo aquí ya tengo despejada la I. ¿Cuándo la despejamos? Esta la despejamos cuando vimos la actividad integradora 2. Despejamos de la potencia, despejamos I, y esta es la fórmula que nos queda con la I. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero utilizo ley de Watts y luego utilizo ley de Ohms. ¿Sí? Entonces, ahí voy. Aquí primero me dice que la potencia es de 40 watts. Y el voltaje es de 120 volts. Le voy a poner la letra V. Y 40 entre 120 me da... Da 0.33. ¿Así? Sí, muchos tres. Ok, ahí lo vamos a dejar con 3,3. Ok, dense cuenta de algo. Estos datos de potencia y voltaje, me voy a ir tantito a la actividad integradora 4. Sí, porque aquí quiero que entiendan esta parte. Dense cuenta, dice, ubica en tu hogar un foco que tenga grabada la especificación de potencia y voltaje. Las especificaciones suelen indicarse de la siguiente manera: 40 W y 127 volts. ¿Sí? Aquí, estos dos datos tienen que venir en el foco. Aquí viene otra cosa. Si no tienes focos, puedes usar en su lugar una plancha de ropa, plancha para el cabello o una parrilla eléctrica. Hace tiempo, para generaciones pasadas, nada más nos decían que fuera un foco. Pero de repente mucha gente nos decía, es que mi foco no tiene el dato de potencia y voltaje. Casi la mayoría los tiene, casi la mayoría. Y de repente les decía, bueno, si la lámpara de su foco no tiene potencia y voltaje, digo, vayan a la tienda de la esquina y díganle al de la tienda, si los conoce, ¿saben qué? Déjame tomarle la foto a la caja. Y en la caja viene la especificación de potencia y voltaje. Pero como teníamos así muchas veces los problemas de que es que el foco y es que el foco, entonces por eso ahí le agregaron
que si no es un foco, puede ser cualquier aparato eléctrico que tenga esos dos datos, potencia y voltaje. La foto la tienen que anexar. ¿Por qué? Porque de repente, lo que les decía ahorita, copian actividades de la red, pero no le anexan la foto para que nos demos cuenta que están usando una actividad que está en la red. Entonces, esta actividad, en este punto hay que anexar foto, ¿sí? Y luego dice, con los datos de tu aparato, calcula su resistencia cuando se conecta a la línea de 127 volts. Aquí, por ejemplo, es importante de que este voltaje de aquí es el que viene en el aparato, ¿sí? Ese primer voltaje que usamos para calcular la I es la que viene en el aparato. Y ya cuando nosotros calculamos la resistencia, aquí vamos a colocar el voltaje que nos dice aquí, calcular la resistencia cuando se conecta a una línea de 127 volts, ¿sí? ¿Tengo la presentación o el recurso? Tiene la Recurso. Ok, está bien, el recurso. Entonces, si están viendo, ¿va? Que ya puse la fórmula aquí. Y donde aquí voy a colocar cuando se conecta, no el dato de mi foco, porque también ese es el error que cometemos. Aquí vamos a colocar cuando se conecta. Ahí voy otra vez. Me voy otra vez a aquí. ¿Sí? Aquí mismo dice. Aquí la primera es los datos de tu aparato. Ya cuando calculas la resistencia final, se toma en cuenta este dato. Con los datos de tu aparato, calcular su resistencia cuando se conecta a la línea de 127 volts. Entonces, esta parte quiero que les quede claro que cuando yo calculo la I, el primer dato que utilizo son los de mi aparato. Estos 40 watts son los de mi aparato. Esos 120 volts son los de mi aparato. Y ahora sí, aquí ya pongo 127, que es cuando se conecta. Y aquí pues va la I que acabo de encontrar. ¿Cuánto les da? Me da 381 ohms. De repente, ahorita lo que me decías, por ejemplo, Carla, de repente utilizan la otra fórmula que es la directa de la ley de Watts. También se puede y no nos da tanta exactitud, pero es correcto si nosotros utilizamos la resistencia de la ley de Watts, ¿sí? Así como lo calculamos también en la plancha de Doña Mago, pero aquí sí, por ejemplo, si aquí mi voltaje hubiera sido 127, el de mi aparato, me da la misma exactitud cuando utilizo la ley de Watts o cuando lo hago así en dos partes. ¿Sí, Carla? Bueno, pero me surgió duda. Es que estábamos utilizando 120 volts y ahora cambiamos a 127. ¿Por qué? No entendí esa parte. Porque aquí te dice, date cuenta, por eso les decía, ¿están viendo el recurso o la actividad? Estoy viendo la presentación, la de PowerPoint. Ok. Estos datos que tengo aquí, estos dos datos que tengo aquí, el de voltaje es el de mi aparato, ¿sí? Estos son datos que me da mi aparato. El aparato, el voltaje, si viene aquí 40 y 127, si este voltaje es igual a la línea que se conecta, me va a dar el mismo resultado si yo utilizo la ley de Watts, ¿sí? El mismo. Pero si el voltaje de tu aparato es diferente, no me va a dar lo mismo, va a tener una variación. Si yo aquí le pongo 120 voltios, la I, la intensidad de corriente, yo la tengo que calcular con los datos de mi aparato. Pero ya cuando calculo la resistencia, yo tengo que colocar, el voltaje cambia
Porque la actividad te dice calcular la resistencia cuando se conecta a una línea de 127 volts. Me voy a ir otra vez tantito a la actividad integradora, ¿sí? Por eso les decía, tiene mucho que ver la redacción del problema. Aquí está. Sí, lo primero que tienes que hacer es esto. Esto lo sacas de tu aparato. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí el voltaje es igual cuando se conecta a una línea de 127. ¿Ya se dieron cuenta? Es la misma. Pero ¿qué pasa si aquí fuera 120? En vez de 127 fuera 120. Ah, bueno, con estos dos datos yo calculo la I y con este dato, porque el voltaje cambia, porque aquí te dice, con los datos de tu aparato calcula su resistencia cuando se conecta a la línea de 127 volts. Aquí voy a utilizar este voltaje para calcular la resistencia. ¿Sí, Carla? Ok, sí, muchas gracias. Solamente me confundí por la variación que había en el voltaje, pero Sí, ya entiendo que son por las indicaciones de la actividad. Gracias. va a depender, por ejemplo, de tu aparato, porque si tú consigues un aparato que midas, que el voltaje sea 127, ahí sí utilizas la ley de Watts o lo haces así como lo hicimos ahorita, primero calculo I y luego la R, el resultado te va a dar exactamente el mismo. Si tú utilizas la ley de Watt directo, va a haber una variación como de 20, más o menos como de 20. Si tu voltaje es de tu aparato es igual a 127, haz la ley de Watts directo, ¿sí? Ok, muchas gracias. Ok, Beatriz, ¿tienes dudas en algo? Sí, ahorita lo que estaba comentando, la tarde yo estaba intentando hacer la actividad integradora 4 Ujú, y bueno, el aparato que yo tengo es una parrilla eléctrica, ujú, pero tiene el voltaje de 127 volts. ajá. Entonces, ahorita es lo que ya me confundí. Tengo que sacar la intensidad y después la resistencia, o solo tengo que hacer la fórmula que nos dan aquí en De, de, en- dense cuenta de algo, nada más dense cuenta. Aquí le voy a poner 127, que es la misma. Vamos a hacer de cuenta que mi aparato mide, tiene 127 voltios, que es la misma a la que se va a conectar. Dense cuenta lo que voy a hacer. Aquí le voy a poner 127 y dividan 40 entre 127, ¿cuánto les da? A mí me dio 0.3149. Ok, ahí está, sí, lo mismo. 0.3149. Ok, aquí pónganle 127. ¿Por qué le pongo 127? Porque la resistencia me dice que el voltaje va a ser cuando se conecta una línea de 127, ¿sí? Por eso aquí le estoy poniendo 127, que afortunadamente es el mismo de mi aparato, ¿sí? Dividan 127 entre 0.3149 y ¿cuánto les da? A mí me da, A mí me dio 409.67. a mí me da otra cosa. A mí me da 120, ajá, 403.5589. a ver, dense cuenta, a mí me da 403.30. ¿Qué Nos debe hicimos, dar maestro? 400. ¿Mande? Es por los ¿Qué decimales. hicimos mal? Por los decimales. Me voy tantito a la calculadora de Google. Esa no falla. Me voy a ir tantito. Quiero nada más que vean esta parte. Ah, ahí está. Me dice que es 127 entre punto 31
49, ¿sí? Así dijimos, 127 entre punto 31, 49, si le doy igual, me da eso, 403.30, ¿sí? Ah, es que yo solamente tomé en cuenta el punto 31, no el 49, por Ah, ok, eso me es salió mal. exactamente, es lo que les decía ahorita. Va dependiendo mucho de la cantidad de decimales que da. Yo ya los tengo resuelto todas las actividades, pero cuando no me dan los mismos resultados que yo tengo, hago la operación que ustedes tienen y ya digo, ah, sí, cierto, son los decimales. Sí, y se las pongo bien. Por decimales, no, nunca les digo nada. Dense cuenta, me voy otra vez a mi recurso. Aquí está. Ok. ¿Cuál es la otra fórmula de la ley de Watts? Me dice que es resistencia. Aquí lo voy a poner. Me dice que resistencia es igual. Espérame. Aquí voy a meter Me dice que es voltaje al cuadrado entre potencia. ¿Sí? Esa es la fórmula de la ley de Watts cuando yo quiero encontrar resistencia. Ok. Aquí, si yo le pongo 127 al cuadrado entre 40, hágame esa operación y dígame cuánto les da. Me dio 403.225. Ok, Sí. ahí voy. Ok, pero si se dan cuenta, es muy aproximado el valor, ¿sí? 403.30, 403.225. ¿Qué significa? Que si el voltaje, dense cuenta que si el voltaje de mi aparato coincide con el voltaje al que se conecta, lo puedo hacer directo, ¿sí? Y si como quiera lo hacen directo, la diferencia es muy mínima, ¿sí? Por eso se los toma en cuenta, ya sea que lo hagan directo, si lo hacen directo, yo se los estoy tomando como bien. Pero lo correcto es esto. Primero calculo I, la I la calculo con los datos de mi aparato y cuando ya calculo R, lo calculo con los datos que me proporciona la actividad, ¿sí? Si yo aquí quiero utilizar la fórmula de potencia, va a haber variación. No me va a dar 381, me va a dar 360 o 370. Si los voltajes son iguales de mi aparato y el voltaje que me proporciona la actividad, háganlo directo, nos va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Dudas? Todo muy claro, gracias. Betty, porque me dijiste que tenías dudas. No sé si ya. Ya me quedó más claro. Muchas gracias. Sí, yo también tenía, de repente sí se confunden, pero les digo, yo como quiera se los tomo en cuenta bien, porque sí se puede calcular la resistencia directo, nada más que hay una variación porque el voltaje no es el mismo, ¿sí? Si tengo el mismo voltaje, automáticamente lo hago directo y encuentro el resultado. Hasta ahí, ¿quién tiene dudas? ¿No? ¿No hay dudas? No, muchas gracias. No Ok, hay dudas, gracias. No, ninguna. ok. Vamos a... Espérame. Ok. Esta es la ley de Ohms, ¿sí? ¿Qué me marca la ley de Ohms? La ley de Ohms, yo tengo tres fórmulas para poder resolver cuando desconozco el voltaje, cuando desconozco resistencia y cuando desconozco I. Resuelvan ese problema de la ley de Ohms. Este ya es repaso porque la ley de Ohms ya lo hemos visto, ¿sí?
¿Alguien ya lo resolvió? Dime, Carla, ¿cuánto te da? Me dio 5.7142. ¿Qué? ¿Qué unidad de medida? Perdón, amperes. Ok. ¿Alguien le da lo mismo que a Carla? ¿No? Perdón, no escuché cuánto le dio a mi compañera. Carla, ¿me podrías repetir el dato que te da, por favor? Claro, me dio un total de 5.7142 amperes. Ah, entonces sí me dio lo mismo. Ok, muy bien. Dense cuenta, yo siempre he dicho que la ley de Ohm es mucho más sencilla que la ley de Watts. ¿Por qué? Porque pues elimina una sola letra. Aquí la ventaja que tenemos que entender o que saber cómo puedo combinar. Ahorita, cuando vimos la ley de Joules, desconocíamos la I, pero puedo utilizar la ley de Ohms, encuentro la I y luego utilizo la ley de Joules. Ahorita también hicimos el cálculo de que yo quiero encontrar resistencia, pero no conozco la I. Pero pues yo tengo otras opciones para poder encontrar I, que es la ley de Watts, y luego ya utilizo la ley de Ohms. ¿Sí? Pero la ley de Ohms es muy sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí yo nada más tengo que tener tres letras. ¿Cuál es la intensidad de la corriente? Aquí mismo me dice que cuál es la intensidad de corriente, pues la que no conozco, que circula por un conductor. Aquí lo importante es entender que esta letra es la letra omega, ¿sí? Y esa letra omega significa ohms, entonces va en resistencia. Cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 400 volts, ¿sí? 400 volts. Entonces yo desconozco I, pues prácticamente agarro I, esa fórmula de la I, y voy a poner 400 entre 70, que son la resistencia, y esto me va a dar 400 entre 70, es 5.71 y la I es amperes. ¿Dudas? Bueno, yo sí tengo No. una duda, maestro, Dime. pero es bueno, entre la ley de Ohm y la ley de Watt, ¿existe una mayor exactitud en las fórmulas? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿cuál ley vendría siendo más precisa, la ley de Ohm o la ley de Watt? Porque me entró la duda por los resultados que estábamos teniendo ahorita en las diferencias que nos estaba explicando al utilizar las fórmulas y cómo debía ser el procedimiento. Entonces, ¿cuál sería más exacta, la ley de Ohm o la ley de Watt? No, las dos tienen exactitud, pero lo que tenemos que ver es los datos que nos proporcionan. Me voy a regresar tantito por lo que te decía, por ejemplo, si yo veo que el voltaje de mi aparato es igual al voltaje donde se va a conectar, utilizo la ley de Watts, ¿sí? Y me evito de estar haciendo tantos pasos. Pero si mi voltaje no coincide, la que debo de utilizar es, primero encuentro la I con la intensidad de corriente y luego encuentro resistencia, ¿sí? Va dependiendo de la redacción del problema, va dependiendo de los datos que yo tenga. Las dos fórmulas son exactas, ¿sí? Pero ahora ahí va qué es lo que nos pide o qué es lo que nos quiere que hagamos la actividad. ¿Sí, Carla? Entiendo, muchas gracias. Eh, calculen ese valor.
una duda. Dime, ¿Estamos Carla. buscando la potencia? No, estamos buscando voltaje. Voltaje. Ok, gracias. ¿Alguien ya llegó al resultado? Yo, maestro, ¿Cuánto te da? me dio un total de 472.5 volts. ¿A los demás les da igual? A mí me dio lo mismo, Ah, ok, muy bien. Sí. 472.5. Ok, dense cuenta de algo. ¿Por qué les puse este problema? Porque a veces la problema puede confundir. Por lo que decía ahorita Carla, esta palabra a veces me confunde. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicado en los extremos del conductor? Esta parte, esta letra, estas palabras, se los expliqué en la actividad integradora 2. Ahorita no se los quise explicar, pero dense cuenta aquí. Ok, lo voy a poner en amarillo y me dicen si lo pueden ver. ¿Sí lo pueden ver? Lo que dice ahí. Sí, sí se puede ver. Dice, B es el voltaje y por voltaje, en cambio, nos referimos a la diferencia de potencial entre un punto con respecto a otro expresado en voltios. Y de repente, por ejemplo, no viene de repente el problema nos cambia, porque de repente me ha pasado, de que pensamos que nos pide potencia y no, nos pide voltaje. De repente la redacción de un problema nos confunde y de repente me he dado cuenta que en las actividades integradoras, de repente con una palabrita que nos cambien, nos empieza a confundir las cosas. Van a encontrar que a veces les pide diferencia de potencial, por eso les puse ese, que si algún día llegan a encontrar esa palabra, significa que quiere que encuentres volts, ¿sí? Me voy a ir por acá, voy por acá. Ok, me dice que una intensidad de corriente de 10.5. Yo ya sé que la I es amperes, ¿sí? Ya no necesito buscar porque ya me estoy aprendiendo los términos. Circula por un conductor de 45 ohms. Cuando me habla de ohms es resistencia porque la letra omega, esta es una letra omega, la letra omega significa resistencia y significa ohms. Entonces ahí está. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia de potencial? Significa que desconozco el voltaje. Utilizo la primera fórmula y nada más voy a hacer una multiplicación de 10.5 por 45. Y ahí voy. Me da 472.5. Y el voltaje es volts. ¿Dudas? No, maestro, muchas gracias. No, muchas gracias. Ok. Ahí va. Ya para terminar, para irnos a descansar. Calculen eso.
Me dio un resultado de 3.2758 La unidad de medida, ohms. ¿a alguien le da lo mismo? A mí me dio 3.2758. Ok, Beatriz, ¿te da lo mismo que a Carla? Sí, 3.2758. Ok, muy bien. Janet, Moisés, Jessica, Ixel, Arturo, ¿cuánto les da? ¿No? Ok, ahí va. Esto nunca va a cambiar. V y R. Dice una batería de 9.5 volts. La batería es de 9.5 volts. Produce una corriente de 2.9. Acuérdense que le puedo poner 2.9 porque el 0 a la derecha, pues no te afecta si es 2.90 o 2.9. ¿Cuál es la resistencia? Pues la resistencia es la que no conozco. Entonces aplico la fórmula de medio, que es resistencia, y ya nada más pongo 9.5 volts entre 2.9 amperes. Amperes, y esto me va a dar 9.5 entre 2.9, me da 3.2758. Y esto es ohms. ¿Dudas? Maestro, yo tengo una duda, pero es sobre otro tema. Dime. ¿Los puntos sobre las participaciones los pone hasta el final del módulo o cómo lo maneja? Sí, prácticamente ya, es que para nosotros es más fácil, bueno, para mí, y no sé cómo lo hagan los demás asesores, pero para mí es más fácil llenarlo al final, porque, por ejemplo, si tienen todas las asistencias, nada más le aplanamos un botón y nos marca todo. Entonces yo prefiero hacerlo al final. Ok, muchas gracias. Sí, de eso no se preocupen. Al final van a tener todos los puntos. Janet, Carla, Beatriz, Moisés, Jessica, Ixel, Arturo, dudas de lo que vimos el día de hoy. Ninguna, muchas gracias, maestro. Explica muy bien, me No, facilita ninguna, mucho muchas mis gracias. actividades. Muchas No, gracias, ninguna, Carla. gracias. Ok, mañana sábado, voy a estar conectado toda la mañana. De repente me desconecto porque pues, ¿cómo va? Tengo que ir a comer, pero luego me vuelvo a conectar, pero mañana sábado, después de las 6 de la tarde, ya no me conecto porque de repente me ocupo con otras actividades. A veces vuelvo a regresar a las 10 de la noche y me conecto por si hay alguna duda o algo, la respondo a esa hora. Igual el domingo voy a estar conectado todo el día. Hasta las 6, 7 ya no me conecto. Bueno, a lo mejor mañana, el domingo me desconecto un ratito y luego en la noche me vuelvo a conectar porque pues el día lunes es festivo. Sí, el día lunes no hay necesidad de tener presencia en la plataforma. Pero todo el fin de semana yo voy a estar ahí pegado al mensajero de la plataforma para que cualquier duda que ustedes tengan me lo hagan saber. Sí, yo ahorita calculo que a más tardar a las 10 ya debe estar. Esta presentación de PowerPoint la subo al foro novedades. ¿Sí? Todas las presentaciones que hemos hecho están en el foro novedades y el video lo subo al foro novedades y a la pizarra de sesiones. Cualquier duda, luego díganme con toda confianza. Yo estoy en la mejor disposición para poder apoyarlos para que no tengan ni un problema. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, maestro, muchas gracias. Yo tengo una Muchísimas duda, gracias. asesor, pero es con respecto a la actividad integradora 3.
Dime, ¿qué duda tienes, Janet? Para poner mis puntos en el plano cartesiano de calcular la fuerza de Q3 y de los primeros puntos, del 1 y del 2, de calcular la fuerza de Q3 y Q2, me Ujú, salen mis resultados en negativo. ujú. ¿Cómo los pongo en el plano cartesiano si en la imagen que nos manda son Son puntos positivos. positivos? Ok, Ajá. dense cuenta, yo les voy a dar una sugerencia. Acuérdense que cuando nosotros calculamos, por ejemplo, la fuerza, voy a abrir una diapositiva, voy a abrir una presentación en blanco. Cuando nosotros calculamos una fuerza, ¿sí? La fuerza nunca va a ser negativa. La expresamos en negativo, pero para poder hacer un plano cartesiano, háganlo como que si fuera positivo. ¿Cómo? Aquí ya tengo una imagen, ¿sí o no? Aquí exprésenla. Hagan de cuenta que este es de Q. No me acuerdo si aquí es Q3, ¿verdad? Es Q3, maestro. Ok, aquí es Q3 y aquí abajo es Q1, ¿sí? Este es Q1. Y aquí viene Q2. No tiene que ser tan exacto. Yo siempre les he dicho, si ustedes no saben manejar GeoGebra, no se preocupen. Entonces, por ejemplo, tú aquí ponle que te dio 1000 menos 1500, ¿sí? Eso es lo que me da la fuerza de Q1 a Q2. Ese no es el resultado correcto, ¿va? No vayan a pensar que ese es el resultado correcto. Y pónganle que aquí me da menos 900, un ejemplo, ¿sí? Ya, ese es mi plano cartesiano. Nada más que yo lo estoy representando de manera positiva. Pero cuando metan los datos a la ley de cosenos, pónganlo negativo. Nada más que acuérdense que cuando ustedes eleven un número negativo elevado al cuadrado, me va a dar positivo, porque el principal error que cometemos es que cuando elevamos al cuadrado, le ponemos negativo, y si el resultado lo pone negativo, prácticamente el problema está mal. ¿Sí, Janet? Janet, Sí, asesor. Muchas gracias. ¿más dudas, Janet, con respecto a la actividad integradora 3? No, solo era esa de que no me salía lo de los puntos negativos. Muchas gracias. Es que imagínense, nuestro plano cartesiano se vería muy, muy feo si lo pongo de manera negativa. Sí se puede, pero no, todo plantéenlo como que si fuera en el primer cuadrante, ¿sí? Háganlo así. Acuérdense que se divide en 4 cuadrantes, que es lo que veíamos con la ley del paralelogramo. Este es un cuadrante, aquí tengo otro cuadrante, aquí abajo tengo otro cuadrante y aquí abajo tengo otro cuadrante. Estos dos pues son negativos, ¿va? Pero represéntenlo así, no pasa nada, ¿sí? ¿Dudas? Ok, gracias. No, ya ninguna. Muchas gracias. ¿Alguien más aparte de Janet tiene dudas? ¿No? Bueno, entonces ya para dejarlos ir a descansar, ya, ya son las 9:15, pues cuídense mucho, bonito fin de semana, que descansen. Hasta Gracias, luego. igualmente, maestro. Muchas gracias. Gracias igualmente. Buenas noches, hasta luego. Que descansen.